Bueno chicos, teniendo en cuenta que algunos estudiantes me han manifestado, tanto de ciclo 6 como de 11 me han manifestado dudas con respecto a este tema. Todavía hay algunos problemas con la nomenclatura, todavía hay algunos problemas con el trabajo de las aplicaciones móviles en las cuales ustedes tenían que nombrar los hidrocarburos y algunos simplemente hicieron una parte porque otros no la entendieron. Otros me manifestaron inquietudes porque definitivamente con los videos no les bastó la información. Con grado 11 se hicieron dos videollamadas respecto a este tema, pero sé que con ciclo 6 no se hizo. Además que algunos estudiantes de grado 11 no pudieron conectarse por problemas de conectividad, por problemas de datos, por la hora, en fin. Entonces, este video es nuevamente un repaso para poder sentar las bases. Yo necesito, y sé que soy insistente con este tema, pero si yo no, si ustedes no dejan las bases bien asimiles, si ustedes no están entendiendo las bases de una buena forma, si yo no estoy dejando el tema suficientemente claro en esta parte que es la fundamental y que es la parte básica, más adelante no vamos a entender nada, ¿vale? Entonces, los hidrocarburos. Ese es el tema que estamos viendo en este momento y principalmente cómo lo vamos a nombrar. Listo. Los hidrocarburos son sustancias que se componen a partir de átomos de hidrógeno y de carbono. Pueden ser tan grandes o tan pequeñas como pueda estar variando según el número de átomos que se esté uniendo. ¿Listo? Entre más átomos, obviamente va a ser una cadena mucho más larga. Entre menos átomos, va a ser una cadena mucho más corta. ¿Qué varía entre la cantidad de átomos? No solamente el nombre, y no solamente si es más grande o no, sino las propiedades físicas y químicas de cada hidrocarburo que puede ir variando según qué tan grande o qué tan pequeño sea. ¿Vale? Eso básicamente con el concepto de hidrocarburo. Ahora, ¿cómo se nombran los hidrocarburos? Para iniciar a poder denominar cómo se nombra realmente, tenemos que entender esto. Los hidrocarburos funcionan con la ley del octeto. Recuerden, la ley del octeto es aquella que nos dice que en la última capa de valencia de ese átomo deben haber 8 electrones. Esa es la ley del octeto. Solamente hay una excepción con el átomo del hidrógeno. Es la única excepción que hay. El hidrógeno se estabiliza únicamente con 2 electrones en su última capa de valencia. De resto, todas las demás sustancias se estabilizan con 8 electrones. En este caso, ¿qué necesitamos? Solamente como estamos uniendo hidrógenos y carbonos por el momento, entonces necesitamos recordar que los carbonos se nivelan con 8 electrones en su última capa de valencia, mientras que el hidrógeno se va a estabilizar con 2. Eso nos da paso a esto que está aquí. Esto es un hidrocarburo, es decir, un átomo de carbono que se está estabilizando con 4 átomos de hidrógeno. Es decir, bajo lo que habíamos entendido con los enlaces covalentes y cómo se asociaban para poder hacer cumplir la ley del octeto, estamos viendo que el carbono tiene 4 electrones y se estabiliza gracias a el electrón que le está brindando cada uno de los 4 átomos de hidrógeno. Eso nos deja al carbono, que está dentro del círculo rojo, con 8 electrones y cada uno de los hidrógenos está con 2 electrones. ¿Por qué? Porque el hidrógeno se estabiliza, decíamos, con 2 electrones. Entonces aquí están estabilizados cada uno de los hidrógenos con su respectivo electrón y uno que le está brindando el carbono, y por otra parte el carbono con sus 4 electrones y uno que le está brindando cada uno de los hidrógenos. ¿Vale? Esto es un hidrocarburo. A ustedes se les pidió un cuadro, una tarea donde debían realizar un cuadro que iba a ir nombrando los hidrocarburos según el número de carbonos que tuvieran, es decir, según la cantidad de átomos de carbonos que tuvieran. De ahí van a ir variando y vamos a encontrar metanol, etanol, metano, pentano, butano. Sí, estamos viendo todos los nombres de los hidrocarburos según la cantidad de carbonos que tuvieran. Listo, acabamos de ver un ejemplo donde veíamos un hidrocarburo que se componía por un solo átomo de carbono y 4 hidrógenos. Es decir, bajo el cuadro que nosotros habíamos visto, podríamos empezar a hacer un ejercicio de nomenclatura según el cual miraríamos y podríamos coincidir en que al ser un solo átomo de carbono se llamaría metano. ¿Listo? Eso es lo fundamental. Así empezamos a identificar cómo se llama cada hidrocarburo.
Entonces, ahí en el cuadro que ustedes hicieron, había una fórmula. Esa fórmula nos iba a ir indicando más o menos cómo se podría ver una cadena de hidrocarburos según el número de carbonos que tuvieran. Algunos de ustedes me presentaron la tarea con eso sintetizado. Entonces vamos a ver a partir de esa sintetización cómo se puede ir componiendo un hidrocarburo en cadena y un hidrocarburo en fórmula. Este fue el cuadro de hidrocarburos que se les pidió a ustedes. Aquí vamos a ver que dicen el número de carbonos, del número de átomos de carbonos que vaya a tener la cadena de hidrocarburos y cómo se le va a empezar a nombrar. Siempre los hidrocarburos terminan en ano, es decir, si tiene un carbono va a ser metano, si tiene 2 etano, si tiene 3 propano, si tiene 4 butano, 5 pentano, hexano, heptano, octano, nonano. Bueno, a ustedes se les hizo, creo que hasta el 100 o hasta el 80 más o menos, entonces pues ahí ustedes ya tienen bastantes donde escoger. Así es donde ustedes buscan. Siempre que empiecen a buscar, lo primero que tienen que fijarse es en esto, el número de carbonos que tienen. ¿Listo? En el ejemplo que acabamos de ver, veíamos este hidrocarburo y veíamos que se puede considerar la fórmula o la forma en la cual se va a expresar de diferentes maneras. Por una parte, vamos a ver cómo se puede poner en fórmula CH4, es decir, C del carbono, que solamente tiene un carbono, y H4, que es el número de hidrógenos que tiene. En este caso hay 4 hidrógenos, por eso se le va a poner CH4. ¿Listo? Pero hay otra forma de expresarlo. Esta será la fórmula esa será la fórmula en específico de este hidrocarburo, de este compuesto, pero está esta otra forma que va a ser la forma de hacerlo en forma esquelética o en forma de cadena. En este caso es lo mismo decir CH4, es lo mismo poner esta representación del diagrama de Lewis, que es como vamos a establecer los átomos y los electrones de su última capa de valencia, o puede ser esta fórmula que es en la forma en la que principalmente nos vamos a empezar a basar, que es cómo se está radicando o cómo se está poniendo en forma de esqueleto, en forma de raíz o en forma de cadena. Es exactamente lo mismo, un carbono en el centro y los enlaces simples que se está estableciendo con 4 átomos de hidrógeno. Ahora, si miramos por acá, esto es exactamente lo mismo. Aquí estamos viendo una cadena mucho más larga. ¿Listo? Estamos viendo un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Según el cuadro que vimos ahora, eso nos diría que es un pentano. ¿Por qué? Porque tiene 5 carbonos. Solamente nos fijamos en los carbonos que tienen. Ahora, bajo esta misma representación, estamos viendo que cada átomo se va a empezar cada partícula se va a empezar a formar y a estabilizar con, decíamos, el carbono con 8 electrones. 8 electrones, cada carbono tiene 8 electrones, se está estabilizando con los 4 electrones que tiene ese carbono y los 3 electrones que se le están brindando por parte de los hidrógenos. Porque aquí dice 3 hidrógenos. En este caso está estabilizado por los 4 extremos. En este caso, cada carbono se estabiliza gracias al otro carbono. Aquí está tomando un carbono, el electrón del otro carbono, y por eso cumple sus 8 electrones. Si contamos, ahí están los 8 electrones. 4 del carbono, 3 de los hidrógenos y 1 del carbono que tiene enseguida. Y asimismo, cada uno se está replicando de la misma forma. Esto es exactamente lo mismo que si estuviéramos diciendo aquí. Un carbono tiene 3 hidrógenos. Estos de los carbonos con 3 hidrógenos solamente funcionan en las cadenas cuando el carbono se encuentra en un extremo. Si vemos, aquí está un carbono que se estabiliza con otro carbono y tiene 3 hidrógenos para poder constar con sus 8 electrones. Pero los carbonos de los centros se estabilizan con únicamente 2 hidrógenos arriba y abajo. ¿Sí lo ven? O 2 hidrógenos en cualquiera de sus extremos. ¿Por qué? Porque el carbono se está estabilizando con un átomo de este carbono, con un átomo de este carbono y con los otros 2 electrones de los hidrógenos que están arriba y abajo. Así le pasa a este. Si vemos, tienen los 4 electrones del carbono verde,
un electrón de cada uno de los carbonos que tienen enseguida, y los electrones negros corresponden a los hidrógenos que tenemos arriba y abajo. Esto es lo mismo que si dijéramos esto. Si ustedes ven, está de la misma forma representado, pero ya no con los punticos, es decir, como el diagrama de Lewis, sino con el esqueleto o la cadena de enlaces simples. Y esto, cuando lo expresamos de fórmula, lo expresamos en fórmula, va a decir esto mismo. CH3, miren, un carbono, 3 hidrógenos, se une con un CH2, un carbono, 2 hidrógenos, se une con otro CH2, un carbono, 2 hidrógenos, y así sucesivamente. Siempre los extremos son los que tienen 3 hidrógenos y los medios van a tener 2 hidrógenos. ¿Listo? A menos que ya se empiecen a hacer una radicalización o un esqueleto más largo, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, estas son las 3 representaciones que se nos pueden brindar, y de esas representaciones podemos ver que hay fórmulas, que hay esqueletos o en forma de radicales o también en forma de cadenas, y que está la representación de Lewis. Esos 3 corresponden al mismo compuesto de hidrocarburo, que en este caso sería un pentano, porque todos 3 de formas diferentes de representar, pero tienen 5 carbonos, y eso es lo único que nosotros miramos para poderlo nombrar. No cómo está representado, sino cuántos carbonos tiene. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, un pentano. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, un pentano. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, un pentano. Si nos damos cuenta, es exactamente el mismo hidrocarburo. Como podemos ver, esta es una cadena de hidrocarburos mucho más larga, y además es mucho más compleja. ¿En qué sentido? No podemos acostumbrarnos y no podemos suponer que todas las cadenas de hidrocarburos que nos van a aparecer, en preguntas del ICFES, que nos van a aparecer en los exámenes, van a ser lineales. Entonces, desde ya voy poniendo un ejemplo de cadenas no lineales. Las lineales son más sencillas. Vamos a empezar con las complicadas. ¿Por qué? Porque si empezamos y entendemos las complicadas, las lineales van a ser ya un ejercicio mucho más rápido de ejecutar. Entonces, puse los carbonos en rojo para que sea un poquito más notable, porque obviamente con los hidrógenos enseguida va a ser mucho más complicado poder ver mejor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para empezar a nombrar? Inicialmente, contar los carbonos. Tenemos 4 carbonos en la parte de arriba, en la cadena lineal. 1, 2, 3, 4 carbonos. De ahí encontramos 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos en general. Los 4 de arriba, el que está aquí, otros 3 y uno último. ¿Listo? Ya de ahí podemos ver, bueno, cuántos carbonos tenemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para poder nombrar las cadenas hay que saber cómo contar los carbonos. ¿Listo? Ustedes no se pueden fundamentar en simplemente contar todos los carbonos y pensar que así se nombran. No, ¿por qué? Porque estas cadenas tienen unas pequeñas ramificaciones enseguida. Entonces vamos a aprender cómo se nombra la cadena, cómo se nombran las ramificaciones. ¿Listo? Esta es una posible representación que les puede aparecer. Eso hay que tenerlo claro. Pero entonces, para que sea más legible, vamos a dejar de mirar esta, que es obviamente con todos los hidrógenos alrededor, con todas las H's alrededor. Se nos dificulta más para la lectura, y vamos a empezar a acostumbrarnos a este formato. En este formato podemos ver podemos ver de una forma más ordenada, y es exactamente la misma. Es exactamente la misma cadena. Podemos ver CH3, C y 3 H's, que es lo mismo que está acá. C, 2 H's, que es lo mismo que está acá. O una C con una sola H, porque se está estabilizando con otro carbono. Entonces, CH, CH3, CH3. Ahora, debajo de la CH tenemos CH2, porque tiene 2 hidrógenos. Aquí, CH2. Debajo tenemos CH2, CH y CH3. ¿Ven? C con 2 H's. C sola, con una sola H, y CH3. Es exactamente lo mismo. Y por último, un CH3 unido a este extremo, que es exactamente lo mismo de acá. ¿Listo?
Ojo con esto es un posible ejercicio que les puede aparecer en el próximo examen, obviamente ya viendo cómo está la cadena, que ustedes la organicen de esta forma. Entonces podemos ver nomenclatura, podemos ver cadenas de ramificaciones y ya podemos ver cadenas mucho más ordenadas en forma de fórmula. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a trabajar sobre esta. ¿Qué hacemos? Vamos a identificar la cadena más larga que se pueda encontrar de forma lineal. Ahora, de forma lineal no significa que sea de forma horizontal, sino de forma lineal significa que esté conectada completamente. Cuando encontremos esa cadena, esa va a ser la cadena principal y a partir de eso podemos empezar a nombrarla. ¿Cómo nos damos cuenta entonces cuál es la cadena principal? La que sea más larga, siempre va a ser la más larga. ¿Listo? Entonces tenemos que empezar a encontrar posibles resultados y empezar a descartar. Tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Obviamente tenemos otros 4 aquí, entonces sabemos que esa no va a ser la cadena principal porque está muy corta. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si contáramos de esta forma, en forma de Z, encontraríamos 6 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. ¿Listo? Esa está mucho más larga que la primera. Definitivamente la primera está descartada. Pero entonces miremos si hay más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos de esta forma. Es decir, esa es la cadena más larga. Eso es lo primero que empezamos a identificar. Esa es la cadena más larga. Ya sabemos que empezamos nombrando un heptano. ¿Por qué? Porque según el cuadro que mirábamos ahorita, nos decía que cuando hay 7 carbonos se llama heptano. Entonces la cadena principal es un heptano porque tiene 7 carbonos. ¿Listo? Eso es lo primero que identificamos. Al identificar la cadena principal nos damos cuenta que ya deja de ser todo tan caótico, ya deja de ser todo como de asustar tanto en el sentido de verlo tan complicado y nos damos cuenta que ya simplemente la cadena principal y tenemos dos ramificaciones secundarias, ¿listo? Cadena principal y ramificaciones secundarias. Hay casos en los que puede haber una sola ramificación, hay casos donde pueden haber más ramificaciones e incluso hay casos donde podemos encontrar ramificaciones mucho más largas. ¿Listo? Entonces, el primer paso va a ser identificar la cadena principal, es decir, la cadena que tiene más carbonos, eso ya lo hicimos. El segundo paso, ¿cuál será? Encontrar el extremo más cercano a una ramificación. ¿Cómo así el extremo más cercano? Vamos a empezar a enumerar los carbonos, a enumerar como cuando les toca un turno en una fila, entonces vamos a enumerar esos carbonos y ver estas ramificaciones a cuál extremo están más cercanos. A simple vista podemos empezar a analizar que tenemos 1, 2, 3 carbonos y hay una ramificación. Y en este caso tenemos 1, 2, 3 carbonos y hay otra ramificación. Entonces, no importa en este caso si vamos a contar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, que también podría pasar, porque en cualquiera de los dos casos están las ramificaciones en el tercer átomo de carbono. Entonces, por el momento vamos a poner una enumeración para que ustedes ya se vayan ubicando. Entonces, una vez enumerados, ya nos vamos a dar cuenta que las ramificaciones están en el tercer carbono y en el quinto carbono. ¿Listo? Esas son las ramificaciones que hay por el momento. Bueno, por el momento no, que hay en esta cadena como tal. Un heptano, porque son 7 carbonos y dos ramificaciones, uno en el tercer carbono, otro en el quinto carbono. En nuestro cuadrito podemos ver que cuando tiene 7 carbonos se va a llamar heptano, como ya les había dicho, pero no solamente vamos a ver eso, vamos a ver cuáles son las ramificaciones que tenemos. Tenemos ramificaciones de un solo carbono. Cada una de las ramificaciones que estamos viendo allí solamente tienen un carbono. Es decir, vamos al cuadro, miramos y nos dicen que cuando tienen un solo carbono se llama met. ¿Sí? Entonces son metanos. ¿Qué pasa? Como no son cadenas principales, no van a terminar en ano, sino que van a terminar en il. Es decir, ya no se van a denominar metanos, sino metil,
¿Por qué? Porque hacen parte de ramificaciones de una cadena principal. Los siguientes pasos son nombrar las ramificaciones secundarias y establecer en qué lugar de la cadena principal están las ramificaciones. Las ramificaciones secundarias, en este caso, habíamos establecido que eran metil, los dos porque solamente tienen de a un carbono, y al decir que establecer en qué lugar de la cadena principal están las ramificaciones, tenemos entendido que está en el tercer lugar y en el quinto lugar. Es decir, va a ser un 3-metil porque está en el tercer lugar de la ramificación y 5-metil porque está en el quinto lugar de la ramificación. ¿Listo? Entonces, muchachos, el nombre de nuestro hidrocarburo sería 3-metil porque este metil de acá está en el número 3, en el puesto número 3. 5-metil, porque este otro metil de acá está en el carbono número 5, y heptano, porque tenemos una cadena de 7 carbonos. Siempre lo último que se pone es el nombre de la cadena principal. Eso es lo último que se pone. A pesar de que es lo primero que identificamos, es lo último que se pone. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Si vemos, tenemos metil y metil. ¿Qué pasa? Cuando hay dos cadenas secundarias iguales o dos ramificaciones secundarias que son exactamente el mismo hidrocarburo, se pueden asociar para que sea más fácil nombrarlo. Entonces ya no sería 3-metil, 5-metil, sino si son 2 metiles sería dimetil o si son 3 metiles serían trimetil. Lo mismo pasa si fueran 2 etiles. Dietil, 3 etiles, trietil o 2 butiles, dibutil o 3 butiles, tributil. ¿Listo? Lo único que cambia es esta cadena, es esta raíz que nosotros ya hemos visto. Di para 2, tri para 3. Eso es muy fácil de recordar. Entonces, habíamos identificado como nombre principal de nuestra cadena 3-metil, 5-metil, heptano. Recordemos, estos números nos dicen en qué lugar de la cadena principal están. Pero ahorita, haciendo esta asociación, podríamos decir que es 3,5, es decir, que en el lugar 3 y en el lugar 5 está metiles, es decir, 3, 5 dimetil, porque hay 2 metiles, dimetil heptano. Ese sería el nombre de nuestra cadena. ¿Listo? Recordemos, primero identificamos la cadena más larga, segundo, enumeramos según dónde, en qué extremo, el extremo más cercano al cual se encuentre una ramificación. En este caso enumeramos de arriba hacia abajo. Podría pasar que se enumerara de abajo hacia arriba, eso es lo de menos. En este caso seguiría siendo exactamente la misma denominación. Luego nombramos las ramificaciones. Luego establecemos en qué lugar de la cadena se encuentran, en este caso 3-metil, 5-metil, y por último ponemos el nombre completo. ¿Listo, muchachos? Por favor, tomen atenta nota de esto en sus cuadernos.